Hola señores, hoy yo quiero hablarles de la anomalía que presenta el mercado con las principales empresas involucradas en la cuarta revolución industrial, que es la IA, a precios que son altamente inusuales. Lo que yo quiero hoy es presentarle algunos datos para que veamos qué tan raros son esos precios y sobre todo la meta del video de hoy, que va a salir el día en que varios de los hyperscalers presentan beneficios del segundo trimestre del 2026. El propósito de hoy es que no se pierdan esta oportunidad, porque yo sé que cuando pase el tiempo, esto lo vamos a mirar hacia atrás como una oportunidad enorme de haber invertido y producir mucho dinero. Vamos a ver de qué se trata la anomalía. La IA presenta una oportunidad generacional justo por lo que les acabo de decir. Las valoraciones actuales de los hyperscalers se encuentran en un punto muy inusual. Yo no me gusta decir generacional, creo que la palabra se utiliza a la ligera, pero en este caso no. No solamente porque la valoración tenga un nivel generacional, sino que la conjunción de la valoración de estos negocios y la oportunidad que se tiene enfrente son los que hacen el momento realmente una oportunidad generacional, según yo lo entiendo. Vamos a ver algunos de los detalles. Microsoft en el 2016 y hoy. ¿Por qué hablo del 2016? Porque para poder comprar Microsoft a 20 veces beneficios como está hoy, tenemos que irnos a 2016. Y en el 2016, las razones que tenía el mercado también para esto eran muy parecidas. Las razones para descontarla al nivel que la descontó, a los niveles actuales que tenemos ahora, fueron por las inversiones que se estaban haciendo en data centers para rentar computación, el negocio del cloud, que sabemos el enorme negocio, el gran negocio que ha sido y que ahora de nuevo vuelve a ser por la IA y la dimensión de la necesidad de inversión. Está siendo la razón esencial por la que Wall Street y el mercado tienen descontados a estos niveles estas empresas. Los que se atrevieron a invertir en ese momento, que es siempre desagradable. Cuando nosotros tenemos valoraciones que bajan a valles, o sea, que hacen bajos de 12 años, siempre hay razones que repiten actores importantes y de peso para tener preocupación y hasta miedo. En aquel entonces había eso, ahora tenemos la situación de la IA. ¿Qué se obtuvo? ¿Qué logró? ¿Qué lograron los inversionistas que compraron Microsoft en aquel entonces? Bueno, es sencillo. Compraron a 21 veces beneficios a precios sumamente descontados y la realidad 10 años después, 10 años y 3 meses después, es que ese dinero prácticamente lo multiplicaron por 6. 5.92 para ser exacto. El precio era $65, ahora está casi 3.90 aproximadamente. Los retornos equivalentes de invertir en el fondo más seguro, el S&P 500, eran la mitad. O sea, estamos hablando de un 13% compuesto versus un 20% compuesto. Esa es la diferencia. Yo creo que en lo adelante la diferencia va a ser mucho más grande porque las valoraciones de estos negocios respecto del resto del mercado y de dónde ha estado yendo el dinero que los inversionistas han estado sacando de estos nombres, la diferencia es muy significativa. Entonces vamos a ver cuáles son los demás elementos. El catalizador, ¿por qué ahora es mayor? Bueno, la transición de la nube fue muy interesante. Definitivamente fue dejar de vender un software en un CD para venderlo con una suscripción. Eso ha tenido un impacto muy grande en una gran cantidad de negocios de software as a service.
Eso fue una transición que lograron hacer las empresas y que sin lugar a duda ha sido un elemento básico en esa conversión a esos mejores negocios del mundo que son hoy día. Sin embargo, el tamaño de esa transición, de vender almacenamiento, de vender eh, Microsoft 365, por ejemplo, en lugar de un CD con Office, eso no se compara con lo que nosotros tenemos enfrente ahora. Ahora de lo que estamos hablando es de vender inteligencia. Inteligencia. Por eso se habla tanto del fin de la escasez, de un tiempo de abundancia. El trabajo que se hace con la IA es lo que está permitiendo es que el software llegue a lugares donde nunca antes había podido llegar. Se está automatizando el mundo. El software, como dicen, se está comiendo al mundo. Y en cada bocado, en cada mordida que le da al mundo, cada vez que logra penetración, eso es valor generado. Quienes capturan el valor, sabemos que los hyperscalers, los que proveen el compute y todos los que participan en la cadena de valor de la inteligencia artificial, reciben una porción. Hay un elemento interesantísimo y es lo que está pasando con Nvidia y es su sistema que ya comenzó a despacharse para los data centers, el Vera Rubin. Vera Rubin tiene un incremento de 10 veces la generación actual, la generación anterior, que es Blackwell, que es una de las más eficientes. Y podemos comparar aquí como, aquí hay un error Trillium, Google TPU, bueno, el sistema AMD y los demás, podemos ver cómo son una pequeña fracción de lo que está logrando Nvidia con su nueva generación. Un sistema extraordinario que en esencia lo que va a permitir es multiplicar por 10 la salida de inteligencia, la cantidad de tokens. Nosotros estamos en un mundo restringido que no tiene computación, pero cuando nosotros vamos y nos adentramos en los detalles, lo que vamos a encontrar es que esa restricción de computación es con mucha frecuencia que no hay electricidad. Hay algunos chips que están apagados por falta de electricidad. Entonces ahora cuando se comiencen a introducir estos sistemas con un watt, si con un watt antes se generaba una canción de 1 minuto, por decir algo, eso, digamos que eso es un token, ahora vamos a poder generar 10 canciones de 1 minuto o una canción de 10 minutos. Vamos a poder multiplicar por 10 la salida. Entonces, con eso se logra también un aumento de la capacidad de los sistemas. Y con ese aumento de la capacidad vienen aumentos de casos de uso. Y con el aumento de casos de uso viene mayor demanda. Eso es lo que hemos estado viendo en los últimos 3 años. Y es obvio que lo vamos a seguir viendo de manera importante con la inclusión de estos nuevos sistemas. Más capacidad de computación con Vera Rubin va a implicar mejores sistemas, reducción de costos y eso implica más adopción y eso implicará más dinero en toda esa cadena de valor en la que son claves obviamente los hyperscalers y Nvidia. Y que, como vamos a ver en un momento, todos esos negocios se están vendiendo a valoraciones que nos dicen que el mercado está anticipando que van a ser peores negocios o negocios mucho más pequeños. Y ese escenario, aunque posible, personalmente yo lo veo como remoto. Y también vamos a hablar por qué. El horizonte de la rentabilidad. Vamos a ver, ese es un tema, un punto de los bears, ¿verdad? Una de las tesis de los bears, de los bajistas. Se mantiene repitiendo todo el tiempo de que no hay un modelo de negocios porque los dos laboratorios frontera, OpenAI, el ChatGPT y Anthropic de Claude, no producen beneficios. Y uno dice, wow, eso es un planteamiento que no parecería de un inversionista. Y se mantiene repitiéndose a todo momento. Y me resulta sumamente extraño porque en el pasado
lo que más hemos tenido es justamente empresas de tecnología que han tardado años para lograr rentabilidad, porque tienen que invertir muchísimo en investigación y desarrollo. En algunos casos también tienen importantísimas inversiones de capital. Y voy a tomar el ejemplo no de Amazon, voy a tomar un ejemplo que me parece todavía más interesante, se parece más también al caso de Anthropic y de OpenAI, porque son empresas, es una empresa asset light, que no requiere de muchos activos para producir buen dinero. Sin embargo, Uber, desde su fundación en el 2009, le tomó 14 años conseguir rentabilidad operativa. Tener un margen de ganancias operativas le tomó 14 años. A pesar de que Uber es simplemente software y pone a trabajar vehículos que ellos no tienen que invertir en esos activos. Le tomó 14 años. Ahora mismo nosotros estamos con un negocio, que vale la pena decirlo, Anthropic es desde ya prácticamente la segunda empresa de software más grande del mundo. Una empresa que hace 4 años y tanto no existía. Y ahora la única empresa de software más grande que Anthropic es Microsoft. Ciertamente, el modelo de negocios de ellos, para hacer posible lo que están haciendo, están pagando un premium a los hyperscalers, a los que le proveen compute, están ganando mucho dinero, y también están haciendo ellos mismos inversiones enormes en la construcción de los data centers. Cuando ese nivel de inversión va a bajar, personalmente yo como inversionista quiero que no baje nunca, porque estaríamos hablando de que ese es un negocio que es un gran compounder, un componedor, que vamos a ver a nada más y nada menos que al GOAT hablando sobre esos negocios y hablándonos directamente sobre la situación que ahora tenemos y que es la razón principal que dan los analistas para el descuento masivo importante que tienen los hyperscalers y Nvidia, que es el nivel de inversión enorme que están haciendo para construir la infraestructura que nos va a permitir tener estos servicios, el cloud y los data centers. Entonces, 14 años en el caso de Uber, y aparentemente todo eso y todas las demás empresas tecnológicas que tomaron tiempos similares, siendo una fracción del tamaño y sin tener y sin mostrar las eficiencias monstruosas que están logrando estas empresas. Los costos por token, o sea, por salida de inteligencia, se han reducido en proporciones increíbles, hasta 1000 a 1. O sea, la salida que se está teniendo ahora, sin contar todavía con la inclusión de Vera Rubin, que tiene un 10x, o sea, un token con Vera Rubin va a costar un 10% de lo que costaba o de lo que está costando ahora mismo producirlo. Y sin esos elementos todavía incluidos, hemos tenido reducciones enormes en estos 3 años. Y de alguna manera todo eso se ignora, todo eso no se ve y se plantea que no hay un camino a la rentabilidad, lo cual es totalmente absurdo. Ya hay demasiadas empresas produciendo muchísimo dinero y el propio Anthropic publicó hace unos meses una, una proyección en el que ellos se plantean ya con ganancias operativas en tan solo 5 o 6 trimestres. El riesgo del tubo tonto, ese es otro riesgo, realmente tiene probabilidad de ocurrencia. Y el tubo tonto es lo que le pasó realmente a Verizon, a AT&T, a los que fabricaron la infraestructura para el Internet. Todos los que crearon la infraestructura del Internet, nosotros sabemos que no fueron los beneficiarios principales de esa revolución, ¿verdad? Que cambió al mundo efectivamente. Se creó la conectividad, sabemos que en eso ganó Google, ganó Apple, ganó Amazon, pero
AT&T y Verizon realmente no fueron grandes beneficiarios de esto. Sin embargo, sin embargo, esto es algo fundamentalmente diferente por dos razones. La primera es que estamos hablando de una transformación en el área y dominio específico nativo de quienes están haciendo la transformación. AT&T eran empresas de comunicaciones, sin embargo, no eran empresas de software y no eran las empresas, no tuvieron la visión de tener integración vertical para lo que ellos estaban construyendo, eh, tomar parte de ese beneficio. Ahora mismo lo que está pasando es diferente por como lo que les decía. Estamos hablando de software. Y si el software va a tomar el mundo, como lo está haciendo, ¿quién en su sano juicio puede plantear que en una toma del mundo por parte del software, la empresa más grande del mundo, una de las empresas más grandes del mundo y la más grande del mundo de software, no va a ser un beneficiario? ¿En qué escenario eso sería posible? El software va a tomar el mundo, pero Microsoft va a perder. Estamos hablando que ellos mismos se están habilitando. Y OpenAI existe hoy por inversiones muy importantes en el 2019, 13 mil millones de dólares de Microsoft. Microsoft es dueño de aproximadamente el 27% de OpenAI, de ChatGPT. Y en el caso de Anthropic, Anthropic es el 25-26% es de Amazon y aproximadamente el 16% es de Google. Entonces estas son las empresas que han traído todo este desarrollo, amplificándose a ellas mismas. Ellas no están creando una infraestructura para que terceros la exploten, aunque sí terceros obviamente van a estar habilitados para trabajar. Pero hay una distancia demasiado grande entre la naturaleza del cambio en este momento y la propia naturaleza y las condiciones específicas como empresas, como organizaciones que tiene Microsoft, Google, Amazon, Meta y en el otro grupo Verizon o AT&T. Son negocios totalmente diferentes, con capacidades totalmente diferentes, en un cambio y en un proceso de construcción de infraestructura de una naturaleza también totalmente diferente. Tal cual como digo aquí, no solo están tendiendo cables, son dueños de los modelos, son dueños de las empresas, de los ecosistemas, son los principales innovadores del mundo y tienen la distribución, inclusive la capa de distribución. Los celulares Android son dueños de absolutamente toda la cadena de valor de la IA. Si el mundo será amplificado por software, Google, Meta, Microsoft y Amazon serán los primeros en amplificarse y van a ser los principales beneficiarios. Como ya de hecho lo vemos y lo sabemos, una de las empresas que tiene más inclusión de inteligencia artificial y de inteligencia artificial física, como se le llama, o sea, robots, es justamente Amazon. Entonces, ¿cómo ante todo esto es posible que el mercado considere que Walmart y Costco, empresas maravillosas como lo son, puedan tener una valoración más alta que estos titanes que uno los visualiza como guardando las distancias y tocando madera, ¿verdad? Como los Skynet, los que van a, los que están empresas que parecerían invulnerables en un futuro y que van a seguir integrándose verticalmente hasta probablemente ser dueños de tantas cosas que los estados van a tener que participar para decirle no más, no te puedes seguir expandiendo por temas monopólicos y demás. Eso es el escenario que se visualiza más probable y un escenario con el cual el mundo muy probablemente va a tener que lidiar pronto inclusive. Entonces el quiero que veamos el video de
Warren Buffett hablándonos de una situación totalmente relevante a lo que está pasando ahora mismo. Vamos a ver qué dice el oráculo. Is one that earns very high returns on capital and can keep capital and can keep using lots of capital at those high. The ideal business is one that earns very high returns on capital and can keep using lots of capital at those high returns. That becomes a compounding machine. So if you could put $100 million into a business that earns 20% on that capital, say 20 million, ideally it would be able to earn 20% on 120 million the following year and 144 million the following year and so on. That you could keep redeploying capital at these same returns over time. But there are very, very, very few businesses like that. Unfortunately, the good businesses, take a Coca-Cola or See's Candy, they don't require much capital. And incremental capital doesn't produce anything like the returns that this fundamental return that's produced by some great intangible. So we would love the business that could keep deploying, in fact, even well beyond the earnings. I mean, we'd love to have a business that could earn 20% on 100 million now, and if we put $1 billion more in it, it would earn 20% more on that billion. But like I say, those businesses are so rare. There are a lot of promises of those businesses, but we've practically never seen one. There have been a few. The ideal business. La promesa de esos negocios que necesitan de muchísimo capital, inclusive más de lo que producen, para seguir produciendo dinero. Hay muchos que prometen eso, pero muy pocos lo entregan, lo son. Eso es lo que acaba de decir Warren. Y es lo que él anda buscando y lo que siempre ha buscado como inversionista, lo que deberíamos estar buscando todos, es justamente la razón que hoy tiene el mercado para decir que Microsoft, Meta, Amazon, inclusive Nvidia, son negocios que deben venderse a un precio muy descontado porque tienen mucho riesgo, porque tienen demasiada necesidad de inversión. Google la semana pasada nos acabó de mostrar qué se va a hacer con esa inversión. El margen operativo de Google Cloud, un negocio que está creciendo 83% anual, acaba de ser 35.6%. Entonces, un negocio con RPOs, con ya contratos para vender 515 mil millones de dólares, de los cuales ellos esperan que la mitad se va a vender en los próximos 24 meses, a márgenes actuales en crecimiento de casi 36%. Estamos hablando de un negocio que va a producir 80 mil millones de dólares en poco tiempo al año. O sea, Google Cloud solamente, como tengo tiempo diciendo, estos negocios del cloud, de proveer computación, sin contar todas las innovaciones que vienen, solamente vender la computación actual, eso no se va a quedar ahí. Ya lo vimos con el cloud pasado. Estamos hablando de las empresas más innovadoras del planeta. Esta gente va a utilizar toda esta tecnología para ofrecernos cosas que nosotros todavía no sabemos que necesitamos y que en poco tiempo no vamos a poder vivir sin ellas. Pero con los márgenes actuales, este negocio ya tenemos visibilidad que tanto Microsoft como Google, por lo menos, van a ser, ya tenemos visibilidad a ventas que lo van a permitir tener un ingreso operativo solamente a ese segmento igual o más grande que todo el negocio completo. Ese es el negocio que quiere Warren. Ese es el negocio que Warren nos dice que debemos buscarlo activamente, porque son máquinas componedoras, compounders. Un negocio que produce 125 mil millones de dólares al año, pero sorpresa, necesita 250 mil.
¿Por qué? Porque con esos 250,000 va a vender 150,000 a un 36% de margen operativo. Ese es el negocio que queremos. No solamente necesita de todo el mar de dinero que produce, necesita el doble. Tenemos que salir a buscar crédito, tenemos que vender equity, vender acciones, diluir a las accionistas, pero diluirlo para ampliar el negocio. Eso es tan obvio y es la razón principal por la que se está dando esta anomalía. Por lo que yo decía, el propósito del video de hoy es simplemente presentar evidencia para que ustedes no pierdan esa oportunidad. Yo sé que pronto nosotros vamos a estar mirando el pasado diciendo, yo pude haber comprado Microsoft en el inicio de la revolución que vino a 21 veces beneficios y no lo hice. Eso, el video de hoy es para reducir la cantidad de personas que dicen eso. Y quiero que veamos algunos detalles también sobre esas valoraciones históricas. Aquí hay una pestaña que muestra a Google y a Microsoft y a Amazon, que son los dos principales hyperscalers, y los muestra con Costco y Walmart. Vamos a poner Nvidia también. Vamos a poner Nvidia. Ok, bueno, vamos aquí. Aquí está Nvidia. Miren lo que les decía aquí. Nvidia es el verde, Microsoft el azul. Fíjense, Microsoft está 20.2 veces beneficios. Y fíjense cómo Microsoft a lo largo de todos estos años, 24, 25, 28, 35, bueno, 26, para nosotros ver Microsoft a precios similares tenemos que irnos al 2016. Y ya ustedes vieron que en un escenario y con muchísimo menos potencial, el retorno de Microsoft duplicó el retorno de el S&P 500. Yo estoy seguro que viendo ahora la realidad de negocios como Walmart y Costco, como el dinero ha salido de tecnología para ir a esos negocios extraordinarios y muy seguros, yo estoy seguro que la diferencia va a ser todavía mayor. Va a ser más grande. O sea, en los próximos 10 años, Microsoft, Google, Meta, Nvidia van a casi seguro tener mucho mayor retorno que el S&P 500, porque resulta que el resto del S&P 500 está muy caro porque el dinero ha salido de las empresas que están haciendo las inversiones, construyendo esta infraestructura tecnológica y construyendo todas estas tecnologías. El dinero se ha estado moviendo desde ellas a empresas que son más seguras, pero que son a todas luces que no tienen el potencial de ninguna manera que tienen todas estas empresas. Ok, ahora tenemos demasiadas aquí, vamos a apagar algunas. Vamos a ver, vamos a quitar Meta también. Veamos aquí entonces cómo Walmart, el azul, 38 veces beneficio, comparado con Google a 26 veces beneficio. Y si vemos Nvidia, 20 veces beneficio. Un absurdo
total. Una empresa que está creciendo a un 80% anual las ganancias, mientras Walmart crece como un 7% anual. Costco, 42 veces de beneficio. Son negocios extraordinarios, simplemente están a un sobreprecio extremo. A un sobreprecio importante, digamos, muy importante, no extremo. Puede ser peor. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy día. Es la realidad que les quería mostrar. Eso que está ahí en esos gráficos es una anomalía. No hay ninguna razón para que tengamos esa situación. Esas anomalías son las que se dan siempre en momentos antes de que las que preceden siempre retornos extraordinarios en el segmento que está en desgracia, digamos. Y esas son valoraciones actuales. Y lo que ha pasado, Microsoft está al día de hoy como 30%, 20 y tantos por ciento negativo en lo que va del año, en un año en el que el S&P 500 tiene casi un 10% al día de hoy de beneficios. Entonces, Nvidia está prácticamente en línea, un negocio que está creciendo 80% y que es el motor de todo lo que está pasando. O sea, sin Nvidia no hay inteligencia artificial. Como yo decía en una presentación anterior, esta es la fiesta de Nvidia. Todo el mundo está bailando y pasándola bien, pero esta es la fiesta de Nvidia. Es el principal beneficiario y con todas las razones del mundo. Sin Nvidia no hay cuarta revolución industrial, no hay revolución de inteligencia artificial. Y bueno, sus números así lo muestran. Entonces, como les decía, el propósito del video de hoy es simplemente mostrar algunos números y compartirles por qué yo mañana, hoy miércoles 29, presenta resultados varios de los hyperscalers, Microsoft, Meta. Yo personalmente lo que estoy buscando es la señal que nos dijo Warren. Yo quiero ver unos negocios que estén mostrando evidencia de la fortaleza de la adopción, de la demanda, y que estén actuando en consecuencia. Si mañana Microsoft dice que, a pesar del crecimiento enorme que tiene, va a bajar los niveles de inversión, yo creo que casi seguro yo bajaría mi nivel de inversión en Microsoft, me pondría underweight Microsoft y pondría más dinero en Google, que ya dijo la semana pasada que va a aumentar de manera significativa para el 2027 sus inversiones. Entonces, eso era lo que quería compartirles, decirles y esperar que no se pierdan la oportunidad. Es raro el momento en el que uno puede poner mucho dinero a trabajar en las mejores empresas del mundo con tanta claridad de que va a tener rendimientos extraordinarios. Por lo general, estas empresas son muy caras. Los últimos 5 o 6 años yo no he tenido muchas inversiones en Microsoft, a pesar de que si me dicen que el mercado va a cerrar 15 años y que tengo que poner todo mi dinero en una empresa, muy probablemente sea Microsoft, quizá Amazon. A pesar de que yo tengo esa valoración de Microsoft, yo no he tenido mucho dinero de mi portafolio en Microsoft, porque la valoración había sido muy alta, y efectivamente cuando tú tienes una valoración muy alta pasan 5 años y el rendimiento es muy deficiente. Los inversionistas, las personas que compraron Microsoft hace 5 años, tienen retornos deficientes. Ese también es otro elemento que contribuye a la oportunidad actual. Muchos inversionistas compran caro y venden barato. Compran caro, convencidos de que la empresa es buena, a veces persiguiendo un aumento en el stock. Y cuando la empresa puede ir muy bien y el stock bajar, en un momento para tú comprar más, hay muchos inversionistas que hacen lo contrario, que venden entonces, porque el stock no hizo lo que ellos querían que el stock hiciera. Y ahí, bueno, como dice
echarle. El stock no le importan tus sentimientos, el stock va a hacer lo que haga. Lo que uno tiene que aspirar es a que el negocio vaya mejor. Y ese es el caso. Ese es el caso, eso es lo que estamos teniendo ahora. Si ustedes buscan todos los datos de ganancias en estos negocios, podemos verlo aquí. De nuevo, ese era un gráfico que les tenía preparado, ciertamente. Si nosotros vemos aquí los operating profits, estos son negocios que miren cómo van. Estos no son negocios que merezcan ser vendidos a las valoraciones actuales. No tienen ningún sentido. El mercado los está vendiendo porque están invirtiendo mucho dinero en lo que estamos viendo es un negocio extremadamente lucrativo. El mercado y muchos inversionistas están equivocados mirando y buscando rentabilidad donde no puede haberla, por lo que vimos con el ejemplo de Uber. No puede haberla ahora. Están invirtiendo demasiado dinero para poder seguir vendiendo. Y eso afecta, obviamente, la rentabilidad. Porque esas inversiones se desprecian. Y como les decía, la otra cara de esa moneda que contribuye a la falta de rentabilidad es que también para tener oferta inmediata y no tener que esperar 3 años para tener ofertas, esas empresas tienen que alquilar el compute, pagarle a los hyperscalers a márgenes importantes. Entonces, hay mucho dinero y todo este dinero que estamos viendo aquí, estas empresas están saltando emocionados a invertirlo todo y más de ahí para capturar la oportunidad. Yo personalmente quiero mi dinero en esos negocios. Esto no es consejo financiero, como siempre, es educación, es compartir con ustedes un grupo de ideas. Me encantaría escuchar qué ustedes piensan de todo esto que hemos hablado y que hemos visto. Y recuerden que no es consejo financiero, tienen que hacer su debida diligencia y saber que como inversionistas se están corriendo riesgos todo el tiempo. Así mismo como ganamos, hay riesgo de perder. Busquen asesoría financiera. Los que no lo sepan, prepárense, fórmense, hay demasiada literatura. Las mismas herramientas de inteligencia artificial han hecho ya, han dejado obsoletos la mayoría de los procesos formativos y de las formas de aprender del pasado. Así que investiguen, hagan su trabajo de investigación y sepan que los riesgos que corren cuando invierten son de ustedes. Así mismo como serán los beneficios. La idea, como les decía, no pierdan la oportunidad. Este es un momento extraordinario para construir tiempo discrecional, riqueza, que es tiempo discrecional. Un momento único, interesantísimo, del cual yo sé que en unos años lo que saltemos a la oportunidad, vamos a tener mucho que agradecer. Así que por ahora es todo y nos vemos en un próximo video donde seguro también vamos a seguir hablando de algunos desarrollos en esta cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial, que está habilitando tantas oportunidades de inversión tan interesantes para nosotros. Gracias por su atención.